Y estamos arrancando, por si tenías el pendiente, directamente desde tu oficina, René, aquí en la mesa 35. Gracias, el honor que me haces, compañero. Te saludo como todos los días, sí, te invito a mi oficina, invito aquí al profesor Julio César, y gracias a nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales, por si tenías el pendiente, la agencia RJ Noticias Guerrero y la mesa 35. Hoy, Jaciel, pues como todos los miércoles tenemos a un invitadazo de honor, y bueno, pues yo creo que va a sacar chispa, ¿no?, por los temas que acontecen o que acontecieron aquí en Acapulco, en Guerrero y en el país, básicamente. Jaciel, me gustaría que lo presentes, por favor. Claro que sí, René, estaremos hablando de los ecos que dejó esta marcha convocada por el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y qué mejor que una voz autorizada, como tú lo dices, el maestro Julio César Bello. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jaciel, muchas gracias, René, por darme la oportunidad de venir a intercambiar puntos de vista, y sobre todo que el auditorio que los ve a ustedes de manera permanente pueda sacar sus conclusiones y también hacer los comentarios pertinentes a través de la red que ustedes manejen. Bien, compañero Jaciel, pues si me permite, me gustaría iniciar con el profesor Julio César Bello. Profesor, ayúdanos por favor a desmenuzar, a entender, o sea, qué fue lo que vimos las y los mexicanos el domingo en la marcha que convoca el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que convocó más bien. Primeramente, déjame decirte que es el resultado, la marcha del día 27 de noviembre, en donde aprovecha prácticamente para dar su cuarto informe de gobierno, es el resultado de la marcha del 13 de noviembre, que encabezaron organizaciones de la sociedad civil y que se incorporaron militantes de algunos partidos políticos para defender al Instituto Nacional Electoral. Tú debes de recordar que se dio la mayor concentración en la Ciudad de México, donde según los cálculos de los que conocen la medición del número de personas por metro cuadrado, manejan que hubo de 600,000 a 800,000 manifestantes que marcharon en defensa del Instituto Nacional Electoral, buscando contrarrestar la propuesta de reforma político-electoral que está impulsando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, esta marcha del 13 de noviembre fue replicada en más de 30 ciudades de la República Mexicana. Aquí en Acapulco, tu servidor participó en la marcha. No sabemos el número que asistimos, pudiéramos hablar de 400 a 600, pero que en muchas ciudades de la República Mexicana hubo grandes contingentes. Y la diferencia que podemos hablar o podemos decir de la marcha del 13 de noviembre con la marcha convocada precisamente, como tú lo señalas, por el presidente de la República, que no fue por el partido que lo llevó al poder, Morena, o por sus aliados, ni obviamente por funcionarios, ni por otros actores políticos, fue precisamente por el presidente de la República, porque le dolió y le caló el hecho de que los ciudadanos salieran a manifestarse en contra de una posible propuesta de reforma político-electoral a la Constitución que pretende hacer el presidente de la República. Luego entonces vimos el día 27 la respuesta de un gobierno que, desde mi punto de vista, considero que es autoritario y que está tomando decisiones verticales, buscando la división y polarizar más la desunión que existe en el país, cuando todas las mañaneras señala a los mexicanos de segunda y de tercera y promueve adjetivos calificativos como clasistas, racistas, etcétera. De tal suerte que esta marcha que convoca el 27 de noviembre hubo dispendio, hubo utilización de recursos públicos sin lugar a dudas, hubo un gran acarreo, que no nos espantamos de ello, porque todo el mundo lo ha hecho, lo han hecho a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipio. Todos los partidos, Todos ¿no? los partidos lo hacen. Aquí el problema es que el propio presidente de la República haya convocado, haya mandado la indicación a los gobernadores de los estados y que se evidenció ante las imágenes que los medios de comunicación polarizaron, grandes filas de autobuses, de vehículos que transportaron a aquellos que asistieron a esta marcha convocada por el presidente de la República. ¿Por qué lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque evidentemente hay un sector grande ya de la población que no está de acuerdo en las políticas públicas que está implementando, pero sobre todo que están inconformes por el avasallamiento en expresiones que agreden prácticamente al ciudadano
René, lo hemos visto cómo en las mañaneras se expresa de clase medieros, de aspiracionistas, siempre maneja a los conservadores y justifica la incapacidad del gobierno federal argumentando la corrupción del pasado, cuando hoy estamos viendo los mexicanos que no hay aquellas mujeres y hombres consignados en la cárcel, pero sí lo sigue usando el término corrupción como parte de su discurso para esconder la incapacidad del gobierno en buscar la estabilidad y armonizar los intereses de todos los mexicanos. Bien, pues buena exposición, dispara pistolero. Buena exposición del profesor Julio César Bello Vargas. Jaciel. Sí, claro. Maestro, es un hecho de que esta marcha, hubo más gente que en la marcha que se hizo a favor del INE. Demuestra el presidente con esto, pone el músculo ya sobre la mesa, con esto el presidente da un golpe de autoridad contra la oposición. ¿Qué demuestra con esto el presidente? Primero demuestra que se viola la ley. Se muestra cómo se utilizan de manera burda los recursos del gobierno para satisfacer el ego de alguien que no le gustó la movilización ciudadana del 13 de noviembre. La diferencia entre las dos marchas, más allá del número que hubo el 27 y el número que hubo en el día 13, es que en una marcha salieron los ciudadanos inconformes de manera voluntaria. No hubo acarreados, pero aparte no hubo utilización de recursos para movilizar a la gente. Y el día 27, claro que hubo recursos de Guerrero, presumen que fueron más de 10,000 guerrerenses. Sin lugar a dudas tuvieron que llevarse autobuses, carros particulares o urban para poder trasladar a las mujeres y a los hombres que asistieron. Había muchos adultos mayores. Luego entonces presumimos que los operadores, los servidores de la nación, hicieron su estrategia que siempre hacen en los procesos electorales para movilizar a quienes reciben los programas sociales. Y quiero decirte que confirmado esto, porque el propio presidente lo dijo, van a venir felices aquellos que reciben programas sociales. Ese es el sector que mueve el presidente de la República. A todos aquellos que reciben los programas sociales como es Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, los que reciben becas, los 65 y más, las madres solteras, los discapacitados, había muchos, y todos los que gobiernan los 22 estados o más de la República que encabeza Morena. Entonces, vimos allá gobernadores que están en todo su derecho, un día inhábil, sin embargo, se presume que pudieron haber utilizado recursos públicos, y lo peor, que ellos argumentan que son diferentes cuando prácticamente están haciendo lo mismo de aquellos que criticaban en los gobiernos anteriores, cuando gobernó el PRI y cuando gobernó el PAN. De tal suerte que esto, mi estimado Jaciel, es una manifestación de fuerza para buscar consolidar la ruta del 2024. Y te voy a decir por qué. En el 2018, Andrés Manuel López Obrador ganó una elección por más de 30 millones de votos, legitimó su liderazgo y asume la responsabilidad de presidente constitucional con una votación que lo legitima ante todo mundo. Llegó de manera democrática. ¿Qué sucede? En el 2021 se reduce el número de votos. Normalmente en una intermedia así sucede, pero lo más importante es que perdió posiciones en la Cámara de Diputados, de tal suerte que haciendo la suma de Morena en el 2021 con la oposición, tiene menos votos Morena. Ahí están los datos, ahí están para poder consultarlos, y entonces el presidente prácticamente se está convirtiendo en un coordinador de la campaña de quien vaya a resultar candidata o candidato de su partido en la elección del 2024. Incluso había anunciado que era la última marcha que iba a hacer. Hoy dice claramente que en el 2023, seguramente el día 27, que se está instituyendo como el día del acarreado, habrá de hacer otra movilización para tener fresco, el movimiento con miras a la elección presidencial que se habrá de llevar en el 2024. Prácticamente Morena y sus aliados van por todo y con todo. No les interesa gastar el recurso del gobierno y dejando a los mexicanos sin medicamentos, dejando a los mexicanos sin infraestructura en obras públicas. A ellos lo que les interesa es repartir dinero a través de los programas sociales y consolidar la supuesta cuarta transformación en el 2024, donde quiere imponer ya sea a Claudia Sheinbaum, como yo lo vislumbro, o a Adán Augusto. Lamentablemente
yo vislumbro que van a dejar fuera a Marcelo Ebrard y ni se diga Ricardo Monreal, que prácticamente está fuera de la contienda ya por parte del partido, ¿no?, de Morena. Bien, dispara. Profesor, excelente exposición. Fíjate que yo quisiera preguntarte, profesor, hablábamos antes de entrar aquí a cámaras, antes de entrar al programa, vimos, no sé si le pudo haber fallado la logística, la organización, porque yo normalmente veo algunas mesas de análisis, obviamente con analistas internacionales, como es, digo, en el programa de Leo Zuckerman, ¿no?, donde van los tigres tigrotes, los que se la saben de todas, y decían que cuando llega el presidente, pues todo el mundo, ya el Zócalo casi estaba semivacío. ¿Tú coincides con esas voces que dicen, profesor? Mire, en primer lugar, yo vi que no estaba, como en otras ocasiones, el Zócalo lleno, había huecos efectivamente, aparte había una parte donde estaban los campamentos de la gente, alrededor había unos autobuses que quitaban espacio obviamente, y aparte de eso hubo un área VIP en donde estaba la gente sentada en sillas, entonces de la parte trasera estaban parados y efectivamente yo creo que fueron muchos en la marcha, eso también hay que decirlo, obviamente el Estado con los recursos a través del acarreo, había muchísima gente. Había mucha gente que iba contenta, sí es cierto, pero también había gente que iba condicionada porque podía perder su cargo que tiene en el gobierno federal, en el gobierno estatal o en los gobiernos municipales de Morena. Sin lugar a dudas, hubo del municipio de Acapulco, del estado de Guerrero, funcionarios federales. Sin embargo, yo creo que le falló a los operadores políticos del presidente en su logística, porque hubo muchos que ya no llegaron a la plancha del Zócalo, de tal suerte que cuando él culminó su discurso había gente que ya se había retirado desde mucho antes, incluso desde que iniciara el discurso del presidente. O sea, que no pudo haber llegado pues al Zócalo, sí, por X o Y razón. A ver, no llegaron a lo mejor porque lo que les dieron, los 300 pesos, no les alcanzaba para los alimentos, ¿no? Digo, también hay que ser honestos. Sí. Hubo comentarios, y yo casi puedo asegurar que así fue, que aparte de pagarles el traslado, a los que venían de estados del norte, tuvieron que pernoctar, tuvieron que hospedarse en algún hotel, y eso hubo un gasto económico. ¿De dónde salió? Pues seguramente del erario. Digo, antes lo hacían, hoy ¿por qué no lo van a hacer? La verdad que no son tan diferentes a los de antes. Entonces, yo creo que sí le falló al presidente en algún momento dado. Esta marcha no debió haberse dado. Él es presidente por 6 años, fue legitimado por el voto popular, es un presidente que tiene popularidad, no hay que discutirlo. Sin embargo, yo creo que estuvo de más hacer una marcha, pero es tanto su ego y tanto su molestia que alguien esté moviéndose a espaldas de él, como sucedió el 13 de noviembre en una gran marcha ciudadana que despertó la oposición, y que seguramente ese despertar de la oposición, como dicen algunos, pero no vemos quién está encabezando la oposición. Bueno, es que todavía no son los tiempos que marca la ley. Lo que pasa es que el presidente lanzó las propuestas de sus aspirantes o de sus corcholatas que están adelantados previo a que marque el periodo que marca la ley para de inicio un proceso electoral. Exacto. Y esto pudiera ser en su oportunidad, ojo, sancionado por el Instituto Nacional Electoral, que por cierto, dicho sea de paso, no va a pasar la reforma político-electoral. Está molesto el señor presidente. Ya en la mañanera, hasta de manera sarcástica, aplaude a los conservadores que le están dando golpe. ¿Ya se pospuso una semana la discusión? Se puede posponer un mes. Ya está prácticamente decidido. El Partido Revolucionario Institucional, en voz de su coordinador Moreira, en voz del presidente del partido de Alejandro Moreno, Marcos Cortés del PAN, Movimiento Ciudadano, el PRD, con Zambrano, no va a pasar la reforma político-electoral. ¿Y sabes por qué no va a pasar? Porque no estamos en tiempo para que se dé una reforma político-electoral, porque estamos próximos a un proceso electoral de presidente de la República. Y lo que está haciendo el presidente al buscar que se diera la reforma político-electoral, porque sabe que los números no le están cuadrando para poder consolidar la posible victoria en el 2024. Hay dudas del presidente. No es lo mismo que votes por Andrés Manuel López Obrador o que vayas a votar por una Claudia Sheinbaum que no tiene una trayectoria política importante a nivel nacional y que es poco conocida.
se ha dado a conocer porque el propio presidente de la República la ha estado impulsando. Pero tú checa la trayectoria, y no me estoy expresando mal porque sea mujer, simple y llanamente el único mérito que tiene es haber ganado de manera por imposición en el 2018 la jefatura de la Ciudad de México. No, pues ayer perdón, ya para ir adelante, concluyendo, adelante. ya ayer los comentaristas decían en la mesa de análisis que yo tuve la oportunidad de ver, decían, bueno, a ver, ¿de dónde, por qué, si nada más en la Ciudad de México, en la área metropolitana, cuántos millones y millones de ciudadanos son? Nada más en la Ciudad de México. Claro. Dice, ¿por qué trajeron gente de otros estados de la República? Si Claudia Sheinbaum, si realmente ella es la que ahorita está como jefa de gobierno, era para que ella hubiera traído toda esa gente al Zócalo. Sí. Fue lo que la exhibieron ayer. Totalmente de cual. acuerdo, nada más que el problema en la Ciudad de México, si tú te das cuenta, en el 2021, precisamente cuando Claudia Sheinbaum se alía con René Bejarano y Dolores Padierna y dejan a un lado al grupo político de Ricardo Monreal, pues pierde el 50% de las alcaldías. Porque hay que reconocer que un político hecho y derecho, con una trayectoria y una capacidad de operador político, se llama Ricardo Monreal como senador de la República. Es un hombre con trayectoria. Si yo pudiera puntualizar o ponderar a dos posibles aspirantes por parte de Morena hasta el día de hoy, yo pudiera hablar de Marcelo Ebrard. Su trayectoria es amplia. Ricardo Monreal es amplia, incluso las trayectorias más cortas, pudiéramos hablar de Adán Augusto, que uno de los méritos es ser muy leal al presidente de la República y es como si fuera su hermano. Y Claudia Sheinbaum, por el género, para poder despertar el interés entre la población de que pudiera ser la primera mujer presidenta. Yo creo que más allá de que sea mujer o no, le faltan tablas para poder aspirar a tan importante cargo de mucha responsabilidad, que es ser presidente de la República. Bien, profesor Jaciel. Sí, ¿qué opinión le merece, maestro? Justamente lo tocó este tema hace un momento, sobre los funcionarios que tuvieron la oportunidad de estar allá, funcionarios de Morena. Hablemos aquí, Acapulco, un Jaco Vadillo, que se hizo presente, la propia gobernadora que estuvo allá. ¿Qué opinión tendría al respecto? Mira, yo creo que si la gobernadora asistió en domingo, haciendo uso de sus derechos políticos, lo propio lo hizo Jaco. El problema no es que vayan, el problema es si usan recursos para ir, si usan recursos públicos. Pero yo me pregunto, ¿qué no le habrá dado vergüenza a la exalcaldesa Adela Romano Campo, que me dicen que estuvo allá, cuando volvió a repetir el presidente que uno de las expresiones que maneja el presidente de la República, de no mentir, no robar y no traicionar? ¿No le dará vergüenza cuando dejó devastado Acapulco y que esos principios que maneja la Cuarta Transformación, de no mentir, mintió mucho en Acapulco? No robar, se evidencia que robó mucho en Acapulco. Exacto. Y no traicionar, pues también está evidenciada en lo mismo. Así como ella, muchos que vienen del PRD y que hoy están en Morena, yo no sé si no le zumbaron los oídos cuando el presidente empezó a argumentar los postulados de la Cuarta Transformación. Y bueno, al final del recorrido yo creo que pues cinismo puro en ir a participar y venir nuevamente a querer convencer al pueblo de Acapulco y al pueblo de Guerrero. Bien, profesor, en la misma ruta, en el mismo tema político, ayer, el presidente de la República quiere mucho a Guerrero y quiere mucho a la gobernadora, porque se ve el apoyo, ¿no? El qué apoyo bueno, recíproco. Qué bueno, la verdad, porque si le va bien a la gobernadora, le va bien a Guerrero, pues no va bien a nosotros. Claro. Entonces, que ayer la visita, pero también me llamó mucho la atención, que se movió mucho en redes sociales, que a la presidenta no le invitaron al evento. Eso es lo que se estuvo moviendo en redes sociales. Sí estuvo la presidenta. No, sí estuvo, pero dicen, eso se evidenció ahí en las redes sociales, no sé si tú llegaste a ver, Jaciel, donde decían que no le invitaron. Tuvo que andar haciendo pues algunos temas ahí, incluso peleándose con el equipo del presidente para que permitieran estar junto al presidente. No sé qué opinión te merezca o qué tan cierto sea eso, profesor. Bueno, no sería la primera ni la última. Acuérdate que incluso cuando gobernó Héctor Astudillo, y creo que en una ocasión vino Enrique Peña Nieto,
a Evodio lo sentaron atrás. Y fue en la inauguración del macrotúnel, me parece, ¿no? Yo estuve ahí presente. Entonces, precisamente. Pudiera haberse dado también el caso con Avelina, porque se ha manejado que hay no me consta, una relación ríspida. Yo no lo digo, lo dijeron los medios. En su momento se ventiló en las redes con la gobernadora, pero a mí me parece más allá de una relación ríspida. Creo que el presidente intervino cuando hubo una competencia de porras. Por un lado le echaban porras a la gobernadora, por otro lado le echaban porras a Avelina, y el presidente se dio cuenta de ese escenario de disputa y marcó una línea en que no hubiera politiquería. Fue cuando le da el respaldo a la gobernadora Evelyn Salgado y posteriormente le levanta las manos a los dos, porque al final el presidente, pues tanto la gobernadora como la presidenta municipal son parte de su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional. Pero déjame decirte algo importante, mi estimado René. La visita del presidente de la República a Guerrero, sobre todo a Acapulco, fue importante en el primer sentido porque firma con la gobernadora el convenio del plan IMSS Bienestar, que se está firmando con todos los estados de la República. Una vez que desaparecen el Seguro Popular, instituyen el INSABI. Exacto. Y que parece ser que no ha funcionado bien el INSABI, entonces se refuerza con este plan de IMSS Bienestar como una estrategia para consolidar y dar una mejor atención a los mexicanos a través de los servicios de salud. ¿Qué es lo que vimos el día de ayer? A un presidente, primero, Julio César Bello, como dirigente de una organización de la sociedad civil, le reconoce. Exacto. Y a la gobernadora el hecho de que haya inaugurado la clínica de hemodiálisis. Y te voy a decir por qué. Primero, porque la diabetes es una enfermedad que le está pegando a todo mundo. Exacto. Y que les afecta a los riñones, existe la insuficiencia renal y por eso llegan a dializarse, a hemodializarse, si no es que te mueres en el camino. Exacto. Y cuando anuncia que va a construir 7 clínicas de hemodiálisis en las otras 7 regiones, me parece que hay que estar atentos, René, para ver si el presidente cumple. Porque una vez más dijo el día de ayer que no hay medicamentos. Y le dijo al señor secretario que era increíble que la Secretaría de Salud Federal estuviera en Guerrero y en Acapulco y hubiera carencia de medicamentos, incluso ni siquiera se cumple el cuadro básico. ¿Qué quiere decir? Que hay incapacidad del gobierno en este rubro, y adicionalmente el presidente dijo que fuera las cajas registradoras de los hospitales porque la salud es gratuita, y lo que vemos en la realidad es todo lo contrario. Ojalá que esa llamada de atención que hace el presidente de la República la agarre la gobernadora y ponga atención a través de la secretaria Aide y se hagan los recorridos en los hospitales y realmente se cumpla la instrucción del presidente de la República en que no se les cobre a las personas cuando se van a atender a los hospitales, porque aparte de eso, como no hay medicamentos y no hay equipo, ojalá y puedan instrumentar los equipos y abastecer los medicamentos. Pero para que funcione lo que vino a inaugurar el presidente, necesita destinarse un recurso para mantenimiento y recursos para los insumos. Pero esa obra hay que aplaudirla, claro. Creo que sí es correcto, beneficia al pueblo de Acapulco, hay que reconocer lo bueno, pero hay que criticar lo malo. Yo tengo mis dudas de que vaya a haber medicamentos en Guerrero. Bien, pues por cierto, un saludo a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Saludo, mi estimada Evelyn Salgado. A sus órdenes, gobernadora. Y al presidente, al presidente también, por supuesto. Saludo al presidente de la República. Manuel López Obrador, por supuesto que sí, por estas obras, ¿no? Que claro. viene a traer a Guerrero. Y ojalá cumpla, porque te voy a decir algo, En Cantaluna dio indicaciones de que se resolviera el problema y lleva un año, prácticamente 3 meses, en donde no hay respuesta y no hay solución al problema de las viviendas que fueron afectadas allá. Y fue una instrucción presidencial, vino Protección Civil a nivel nacional y no hay respuesta. Ahí está. Simplemente creo que el municipio está filtrando recursos para apaciguar a los cabecillas que mueven Cantaluna. Dispara pistolero. Bien, pues ojalá que se resuelva todo ese tema de Cantaluna. Ojalá, ¿no? y se resuelva. Bien, Jaciel. Sí, para concluir, ya conclusiones de lo acontecido, de la marcha de este domingo. ¿Políticamente le favorece a Morena? ¿Políticamente le favorece a la corcholata específicamente de Claudia Sheinbaum? ¿Ayuda esta marcha o no le favorece al partido de Morena? Yo creo que sí le favorece al partido de Morena porque el principal liderazgo que tiene Morena se llama Andrés Manuel López Obrador, y eso no hay discusión de que tiene una alta popularidad en el país. Claro que la tiene, y sobre todo porque tiene cautivo a un padrón beneficiario de programas sociales
que hace rato lo señalé, y evidentemente los operadores que tiene para poder mover a esa gran masa de mujeres y de hombres son los servidores de la nación. Esa es la estructura que va a utilizar Morena en el 2024, no hay la menor duda. El problema que se enfrenta Morena en estos momentos es que despierta la oposición cuando inician la marcha del 13 de noviembre, y hoy se consolida la oposición porque le echa abajo prácticamente la reforma político-electoral al presidente de la República. Por eso está molesto, por eso el sarcasmo en las mañaneras. ¿Qué es lo que viene? Viene una gran alianza opositora. Yo no sé si les vaya a alcanzar para ganarle a Morena y a sus aliados, pero de que va a haber una competencia muy reñida en el 2024, la va a haber. Primero, porque el presidente ha polarizado todos los días en la división de los mexicanos. Por un lado los que no piensan igual que él, y por otro lado los que reciben programas sociales y que están con el presidente. Bien, Jaciel, nos vamos, compañero. Sí, pues de esta manera entonces ya cerramos esta mesa. Le queremos agradecer al maestro Julio César Bello. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, por acompañarnos. Muchas gracias, Jaciel. Muchas gracias, René. Gracias, profesor Julio César Bello Vargas. Compañero Jaciel, nos vamos. Gracias a nuestros amigos que nos siguen en esta red social, por si se me hacen pendiente, la agencia RJ Noticias de Guerrero, la Mesa 35, y saludos también a nuestros amigos que nos siguen en Centro, Sudamérica, parte de Estados Unidos y en Europa. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, muchas gracias. Dispara, pistolero. Gracias. Dispara, pistolero.